Descubierto por primera vez en el año 1910. Comprado en diciembre del año 1911 por el financiero estadounidense J.P. Morgan y, posteriormente dado a conocer al público en el museo que lleva su mismo nombre, como parte de la exposición Tesoros de la Bóveda. Este texto cuenta la historia de la crucifixión de Jesucristo, pero de una manera bastante distinta de la que todos conocemos de la Biblia. Un nuevo manuscrito egipcio descifrado de 1200 años de antigüedad cuenta la parte de la historia de la crucifixión de Jesús con giros sobre las tramas de los apócrifos, algunos de los cuales nunca se han visto antes, incluyendo el hecho de que Jesús podía cambiar de forma física y hasta volverse invisible. Esta es una historia alternativa sobre uno de los personajes más influyentes de la antigüedad, y que nos da unas características que son realmente impresionantes sobre él. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento Jesús el Cambiaformas. Bienvenidos. Dentro de los hechos relatados en el manuscrito se dice que, muy diferente del Pilato que condenó a Jesús, este era su fiel seguidor. Además, la última cena del Mesías no la realizó con sus discípulos antes de ser entregado, sino que fue en el mismísimo hogar de Pilato donde se llevó a cabo. El antiguo texto elaborado en lenguaje copto nos habla de Poncio Pilato, el juez que autorizó la crucifixión de Jesús, cenando con él antes de su crucifixión y ofreciéndole sacrificar a su propio hijo en lugar de Jesús. También explica el por qué Judas empleó un beso en concreto para traicionar a Jesús, y es porque él tenía la habilidad de cambiar de forma, de acuerdo con el texto, y pone el día de la detención de Jesús en la noche del martes, en vez del jueves por la tarde-noche, algo que contraviene la línea de tiempo de la Pascua. El descubrimiento del texto no significa que estos acontecimientos sucedieran, sino que algunas personas que vivieron en aquel tiempo parecen haber creído en ellos, dijo Roelof van den Broek, profesor de Historia del Cristianismo de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, quien publicó la traducción del libro Pseudo Cirilo de Jerusalén sobre la vida y la pasión de Cristo. El texto se encuentra escrito bajo el nombre de San Cirilo de Jerusalén, que vivió en el siglo IV y es venerado como santo por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa. El texto era propiedad de la biblioteca del monasterio de San Miguel en Egipto, cerca de la actual ciudad de Al-Jamuli, en la parte occidental de Fayum. El texto dice en su traducción que fue un regalo del arcipreste Padre Paul, quien ha provisto este libro con sus propias labores. El monasterio de San Miguel parece haber cesado sus operaciones a principios del siglo X. Las copias de estos textos se encuentran en dos manuscritos, uno en la Biblioteca y Museo de Morgan de Nueva York y el otro en el Museo de la Universidad de Pensilvania. La mayor parte de la traducción proviene del texto de Nueva York, porque el correspondiente al manuscrito de Pensilvania en su mayoría es ilegible. En ella se asegura que Jesús no era célibe como siempre hemos creído. Por el contrario, hay algunos fragmentos donde el Hijo de Dios habla de su esposa. Allí la defiende por ciertos ataques verbales que ha tenido. Sin embargo, aunque María Magdalena no es mencionada directamente, muchos son los investigadores que han atribuido estas palabras de Jesús a una posible afirmación de ella como su esposa. Poncio Pilato cena con Jesús. Si bien las historias apócrifas sobre Poncio Pilato se conocen desde la antigüedad, Roelof van den Broek escribió en un correo electrónico a Life Science diciendo que él nunca había visto esto antes, con la oferta de Pilato de sacrificar a su propio hijo en lugar de Jesús. Sin más preámbulos, Pilato preparó una mesa y comió con Jesús en el quinto día de la semana. Y Jesús bendijo a Pilato y a toda su casa, reza parte del texto en la traducción. Más tarde Pilato le dice a Jesús: «Pues bien, he aquí que la noche ha llegado. Levántate y retírate, y cuando llegue la mañana y vengan a acusarme por tu culpa, voy a darles el único hijo que tengo para que puedan matarlo en tu lugar». En el texto Jesús le consuela diciendo: «Oh Pilato, tú has sido considerado digno de una gran gracia, ya que has demostrado una buena disposición hacia mí». Jesús también mostró a Pilato que él podía escapar si quisiera. Pilato entonces miró a Jesús y observó que se convertía en incorpóreo. No lo vio por un largo tiempo, dice el texto. Pilato y su esposa tuvieron visiones nocturnas que mostraban a un águila que representaría a Jesús siendo asesinada. En las iglesias copta y etíope, Pilato es considerado como un santo, lo que explica la representación comprensiva del texto a su persona, escribe van den Broek. La razón del beso de Judas. En la Biblia canónica, el apóstol Judas traiciona a Jesús a cambio de dinero y mediante el uso de un beso lo identifica para que sea arrestado.
Este relato apócrifo explica que la razón de que Judas empleara en concreto un beso se debía a que Jesús tenía la habilidad de cambiar de forma. Entonces los judíos le dijeron a Judas: ¿cómo vamos a detenerle?, refiriéndose a Jesús, dado que él no tiene una sola forma, sino que su apariencia cambia. Algunas veces es sonrosado, a veces es de color blanco, a veces es de color rojo, a veces es del color del trigo, a veces es pálido como los ascetas, y a veces él es un joven, a veces un hombre viejo. Esto lleva a Judas a sugerir el uso de un beso como medio para identificarlo. Si Judas hubiera dado una descripción de Jesús, él podría haber cambiado de forma. Al besarlo, Judas le dice a la gente exactamente quién es. Esta comprensión del beso de Judas viene de lejos. La explicación del beso de Judas se encuentra primero en Orígenes, la obra de un teólogo que vivió entre los años 185 y 254 después de Cristo, escribe Van den Broek. En su obra Contra Celso, Orígenes declara que aquellos que lo vieron a Jesús no se les aparece por igual a todos. La interpretación de San Cirilo. El texto está escrito en el nombre de San Cirilo de Jerusalén, quien vivió en el siglo IV. En el relato, Cirilo cuenta la historia de la Pascua como parte de una homilía, un tipo de sermón. Una serie de textos de los tiempos antiguos dicen que son homilías de San Cirilo y ellas probablemente no fueron dadas por este santo en su vida real, explica Van den Broek en su libro. Casi al principio del texto, Cirilo, o la persona que escribe en su nombre, afirma que un libro ha sido hallado en Jerusalén mostrando los escritos de los apóstoles sobre la vida y crucifixión de Jesús. Escuchadme, oh mis honrados hijos, y dejadme que os diga algo de lo que encontramos escrito en la casa de María. Leemos en parte del texto. De nuevo, es poco probable que tal libro fuera encontrado en la vida real. Van den Broek dijo que una pretensión como esta habría sido utilizada por el escritor para intensificar la credibilidad de sus peculiares puntos de vista y los hechos no canónicos que está a punto de presentar, atribuyéndoles a un origen apostólico. Y agregó que ejemplos con este recurso argumental pueden encontrarse con frecuencia en la literatura copta. El arresto en Martes. Van den Broek dice que se sorprende de que el autor del texto mueva la fecha de la última cena de Jesús con los apóstoles y su detención al martes. De hecho, en este texto la última cena real de Jesús parece ser con Poncio Pilato. En medio de su detención y la cena con Pilato fue llevado ante Caifás y Herodes. En los textos canónicos, la última cena y el arresto de Jesús suceden en la tarde-noche del jueves, y los cristianos de hoy en día celebran este evento con oficios del Jueves Santo. Es realmente notable que en los relatos del pseudo Cirilo la historia del arresto de Jesús fuera en la tarde-noche del martes, como si la historia canónica de su arresto el jueves por la tarde-noche, que se conmemora cada año en Semana Santa, no existiera, escribe Van den Broek en un correo electrónico. ¿Quién creía en este texto? Van den Broek escribe en un correo electrónico que en Egipto la Biblia se había convertido ya en canónica en los siglos IV y V, pero las historias y los libros apócrifos siguieron siendo populares entre los cristianos egipcios, especialmente entre monjes. Mientras que las personas del monasterio habrían creído en el nuevo texto traducido, en particular los monjes más simples, no está convencido de que el autor del texto creyera en todo lo que estaba escribiendo, dice Van den Broek. Me resulta difícil de creer que realmente lo hiciera, pero algunos detalles como por ejemplo la comida con Jesús, él pudo haber creído que esto realmente sucedió, escribe Van den Broek. La gente de esa época, incluso si ellos fueron bien educados, no tenían una actitud crítica histórica. Los milagros eran bastante posibles y ¿por qué no podría ser verdadera una vieja historia? Ciertamente no deja de llamar la atención la visión que algunos tenían o presentaban de la figura de Jesús en tiempos muy lejanos. Al leer los textos apócrifos, bien se ve que son todo un grupo de acontecimientos muy variados narrados de manera diferente de la misma historia. Sin embargo, hay que reconocer que la cualidad que aquí se le otorga de adquirir distintas formas no deja de ser sumamente llamativa y novedosa. Este fenómeno lo podemos ver incluso en la Biblia canónica durante la Transfiguración, que fue un evento narrado en los evangelios sinópticos según Mateo, Marcos y Lucas, en el que Jesús se transfigura y se vuelve radiante en gloria divina sobre una montaña. Después de la crucifixión en el camino a Emaús, cuando se les apareció a Cleofás y a otro discípulo. En un primer momento los ojos de ellos estaban velados, por lo que no lo pudieron reconocer.
Más tarde, mientras cenaban en Emaús, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En el Evangelio de Juan, cuando se le aparece a María Magdalena, que al principio ella no lo reconoció y pensó que era un hortelano, cuando dijo su nombre, ella lo reconoció. En mi opinión, y de acuerdo a lo que se expuso, Jesús tenía una forma desconocida para Cleofás y su compañero, e incluso para María Magdalena. Se puede apreciar que durante momentos específicos llegó a tomar su forma tradicional, por decirlo así, para de esta manera poder ser reconocido por las personas con las que normalmente habrían podido hacerlo. Casi se diría que la visión que se nos ofrece de Jesús es la de una especie de ser extraterrestre, posiblemente de descendencia Anunnaki, que podía cambiar de forma y que lo podía hacer a voluntad. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Será verdad lo que dicen en los textos de los evangelios cuando Jesús proclama: "Mi reino no es de este mundo", al destacar esta nueva cualidad que tendría de poder cambiar de forma? Como siempre, con estos datos te invito a profundizar en este tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo en la caja de comentarios. Soy André Luis y te dejo mi más cambia forma saludo. Hasta el siguiente video.